del programa es claramente política, tiene que ver con alguien que fue senador, ahora es diputado, y fue citado, mejor dicho, fue señalado en un momento por la presidenta en su discurso de apertura, por un artículo que había escrito. Y me parece que es una buena manera de tratar de repasar el discurso de la presidenta, la parte política del discurso. Mañana me voy a ocupar de la parte color. Muchas gracias por venir, Eric Calcaño. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, gracias en serio. No, por favor, un privilegio. ¿Le contás a la gente qué decía ese artículo que señaló la presidenta en medio de su discurso de apertura? Bueno, cuando uno trata de analizar la realidad y de transmitirla, uno puede transmitirla por la televisión, uno puede transmitirla por radio, lo puede transmitir por escrito. Y cuando uno transmite por escrito, lo que uno trata de hacer es que sea lo más sintético posible y no tanto dar una opinión o adjetivizar, poner muchos adjetivos y poner muchas cosas, sino que sea el lector mismo que diga, ah, esto es así, o asá, o de este modo, o de este otro. Y cuando me pidieron en 4000 caracteres, porque todo tiene un espacio, todo tiene una determinada cuestión de tiempo y espacio, me pidieron en 4000 caracteres, bueno, cómo definir el momento que vivíamos. A mí se me ocurrieron 3 grandes distribuciones: la distribución del ingreso, la distribución de la palabra y la distribución del conocimiento. La distribución del ingreso desde la economía, bueno, es un poco las cosas fundamentales. Uno dice, en el 2003 de cada 100 pesos que la Argentina fabricaba de riqueza, solo 32 iban a pagar salarios, y vaya si hay argentinos que viven solo de su salario, y en este momento 48 pesos van para pagar salarios, 48% del producto va para los asalariados, es decir que estamos casi llegando al 50-50 de memoria peronista. Y al mismo tiempo esa distribución del ingreso no es algo espontáneo, no es algo que las cosas se den de modo natural, que caiga el maná del cielo o porque resultó alguna conjunción astral, es el resultado de una construcción política. Entonces, esa distribución del ingreso solo es posible porque hay una distribución de la palabra, porque también hay un discurso o hay un relato, como dicen algunos que se escandalizan, o algunas, en el sentido de decir, no, en realidad hay que hacer una sociedad más justa porque nos va a ir bien a todos. Entonces, ese relato, esa distribución de la palabra, es lo que habilita esa distribución del ingreso e inversamente. Y por último, como nosotros creemos que hay que nivelar para arriba, está la distribución del conocimiento. Con todas las universidades nuevas que hay en el conurbano bonaerense, yo represento la provincia de Buenos Aires, lo que nosotros encontramos es que esa vieja cuestión casi sarmientina, diría, en el aspecto oscuro de Sarmiento, tiene otro aspecto luminoso, por cierto, pero el aspecto oscuro que la enseñanza es la distribución de conocimientos, pero también de no conocimientos, es de saberes y de no saberes. Algunos tienen que saber para acceder a los lugares de poder y otros tienen que quedar en la oscuridad porque su rol es servir de inagotable fuente de plusvalía. Y con estas universidades del conurbano lo que nosotros hacemos es llevar esa posibilidad de acceder al conocimiento a grupos sociales que, según los parámetros positivistas de la generación del 80, no deberían acceder a eso. Tiene que haber 4 o 5 grandes universidades y el resto, pues, que vive en la admiración y en la ignorancia, que quizás son lo mismo. Y nosotros con las universidades lo que hacemos es que de acá 5, 10, 15 años haya personas que puedan tener un diploma, que vengan de un origen social que no estaba legitimado socialmente por la vieja Argentina. Y eso me parece que es realmente transformador. Entonces, ingreso, palabra, conocimiento, a mí me parecieron que fueron los tres pilares sobre los cuales viene la nacionalización de las AFJP, la renegociación de la deuda, de los derechos humanos, pero es un poco discutir lo que nosotros pensamos de una Argentina moderna. Vamos a dejar el debate sobre tu mirada de Sarmiento para otra ocasión, pero entiendo que vos estás para darlo ahora, porque te quiero preguntar algunas cosas de actualidad y porque entiendo que te debo una invitación al programa de libros que quiero hacer. Bueno, desde ya con mucho gusto, porque además creo que hay pocos programas que hablen de libros desde un lugar de la literatura. Estoy armando un especial diputados, así que ahí cumplo la promesa. Yo prometo traer un libro que nadie conoce, que va a ser primicia y que espero que lean muchos, que se llama Alamut, que escribió una especie de yugoslavo en 1938 llamado Vladimir Bartol, así que no es un libro que acaba de salir, pero que habla mucho de la política, del poder, de la poesía y también de cómo se construye el poder en determinadas circunstancias.
cumplo la promesa de invitarte y voy a cumplir la promesa de discutirte un rato Sarmiento. Pero siguiendo en la coyuntura justamente de este nuevo mandato, yo quería preguntarte, aprovechando tu perfil de economista, digamos, ¿en qué crees que cambia para el gobierno este tercer mandato si tenemos en cuenta todo lo que sucede en el mundo? ¿En qué cambia de acá para adelante? Digo, ves cómo algunos opositores han contado incluso en este programa la necesidad de evaluar, ves que hay alguna manera, digo, algo nuevo para hacer por el frío que hace en Europa. Sí, a ver. Tengo muchos temas. No, por favor. No, me quedé pensando, porque viste que todos los temas tienen como una manera, tienen dos maneras de ser interpretados. Por un lado están los que dicen, che, qué suerte, la reunión con Latinoamérica, la reunión con Dilma, nos cubrimos espalda con espalda, son una potencia importante, nos agarramos de ahí, y otros dicen la dependencia con Brasil es suicida. Viste que todo tiene como dos maneras. Pero es lo que pasa cuando uno está enamorado de una mujer. Cuando uno está enamorado de una mujer, está en un momento de felicidad extrema y otros van a decir, es un pollerudo. Bueno, todo está del modo en que se quiera ver o de la perspectiva que se toma. Los que estamos enamorados, evidentemente vivimos el mejor de los mundos posibles. Y los otros les deseamos que se enamoren alguna vez, porque, como decía Albert Camus, cuando uno se enamora tiene esa luz y esa fuerza. Esa luz y esa fuerza tienen en el campo económico una característica en la Argentina, es que nosotros lo que buscamos es, a través de la distribución del ingreso, es tener un mercado interno fuerte. Eric, perdón, me extendí en la pregunta más de lo que suelo hacer para contarte de todo eso que leo y que se dice, de todas esas verdades a medias que escuchamos sobre la economía. ¿Cuáles te parecen que son las que se deben tomar en cuenta para analizar este presente que le toca afrontar al gobierno con un mundo convulsionado? Bueno, claramente las del arco opositor no, porque las del arco opositor son las personas que dicen, es un pollerudo, o tratan de... por lo de Brasil. Por lo de Brasil, la dependencia con Brasil. Y ahí la dependencia de Francia con Alemania, y de Alemania con Francia, y de Estados Unidos con el mundo, y de China, y de China con Estados Unidos. Es decir, vivimos efectivamente en un mundo interdependiente. El asunto es cómo ser soberanos en un mundo interdependiente. Y la opción política que ha sido tomada desde Néstor y con Cristina es que nosotros vamos a ser soberanos dentro de un polo geopolítico que se está armando, que es Sudamérica, que tiene varias dimensiones, que está la dimensión del Mercosur, que está la UNASUR, que está la CELAC, teniendo en cuenta lo que ha sido la experiencia en materia de integración regional en los últimos 60 años en el mundo. La Comunidad Europea primero, la Unión Europea después, vemos sus avances y sus límites, lo que fue el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, que a México parece que muy bien no le fue en eso, ese intento del ALCA, que Néstor Kirchner justamente dice, no, miren, nosotros no podemos. Hay dos caminos que vienen de muy lejos, porque pese a los que les molesta que recuperemos nuestra historia, contextualizada, crítica, analítica, no se trata de reemplazar el retrato de uno por el de otro, sino de tener los dos puestos ahí contextualizados, el de Sarmiento y el de Rosas, como buen bonaerense. Está buscón, ¿Eh? ¿Cómo? Está buscón. Estamos evitando pero es que también la figura de Sarmiento me parece interesantísima. Y en ese contexto hubo una línea que fue la que empezó Bolívar con el Congreso Anfictiónico y la idea de armar una unión de todas las naciones que venían de ser independientes, y otra a final del siglo XIX que fue la de Estados Unidos, de ser más bien una unión panamericana. Claramente nosotros no podemos entrar en una unión que no sea de iguales. Y lo que nosotros estamos haciendo con el resto de Sudamérica es una unión entre iguales. No es ni la Unión Europea, ni los tratados de libre comercio, y aún menos el ALCA. Y creo que es la fuerza de la construcción entre iguales. Es decir, uno no se imagina que Brasil propugne tal movimiento político en tal otro país, o la Argentina haga lo mismo en otro país de la región. Entonces, siendo una unión entre iguales, siendo una unión entre países que pueden tener niveles de productividad más o menos parecidos, similares, o que pueden converger en el tiempo, nosotros tenemos para adelante la posibilidad de construcción de la patria grande. Lo que nosotros vemos en Europa, al contrario, es ese aferramiento casi fetichista a un euro, a una moneda, que la moneda te representa la productividad media de la industria de un país. El euro le sirve a Alemania, no a Grecia o a España. Entonces, ¿por qué?
Explícamelo de nuevo, yo entendí. Porque Grecia no tiene la misma productividad que Alemania. Cuando la Argentina en los 90 adoptó el patrón dólar mediante la convertibilidad, nosotros pasamos a tener un peso equivalente dólar y una cuestión que era equivalente, nuestra economía teóricamente debe ser equivalente a la economía de Estados Unidos, porque cuando uno adopta la moneda, no está adoptando un montón de oro que hay en un lugar o cajas de zapatos con dinero. La moneda es el resultado de una política económica, es un hecho social, incluso antes de ser un hecho monetario. Pero lo que sucede es que si adoptamos una moneda que no sirve a nuestra productividad, lo que pasó fue quiebra masiva de pymes, desocupación y pobreza. Entonces lo que le pasó a los pobres griegos, adoptando a través del euro una moneda que le servía a Alemania, pero la industria alemana era tenía mucha mayor productividad que la industria griega, y ahí entraron en un gap, en un agujero, que en la Argentina en los 90 se trató de colmar con venta de activos públicos y con endeudamiento. Pero como las situaciones insostenibles tienden a no durar, lo que sucede es que en algún momento el prestamista dice, ¿y este con qué me paga? Entonces los sistemas que viven del endeudamiento, que son los sistemas que tenemos pre-2003, bueno, llega un momento en donde se caen. Vivir hoy, hablar, como estamos debatiendo en diputados, el presupuesto, un presupuesto en el cual el Fondo Monetario no interviene, un presupuesto en el cual la política de desendeudamiento ha dado resultados contundentes, de 160% del producto, solo 40% de los cuales % del producto de deuda, de los cuales solo 17 en moneda extranjera. Creo que el trabajo que se ha hecho no es por la belleza de las cifras, que también la demostraremos, sino es por la capacidad que nos dan de ser una nación autónoma, soberana. De eso se trata. Cuando nos critican ellas, no, a ustedes les interesa la caja. Nos interesa la caja, primero, porque todos peleamos por lo que no tenemos. Entonces, tener los recursos y volcarlos al desarrollo significa ser soberanos. ¿A vos no te ofende cuando dicen al gobierno le interesa la caja? Para nada, al contrario, efectivamente, nosotros lo que queremos es saber quién produce la riqueza, quién la capta y para qué la usa, que no son preguntas que inventé yo, las inventó Raúl Prebisch. Lo que pasa es que esas preguntas básicas de la economía no las puede contestar la economía, las debe contestar la política. Entonces, cuando nosotros decimos que cuando llega Néstor al gobierno se gastaban 1.500 millones de pesos en obra pública y hoy vamos a estar cerca de 60.000 millones de obras públicas en todo el territorio de la patria, cuando pensamos en esa política de desendeudamiento, en la política de la deuda, en la asignación universal por hijo, en el hecho de que hayamos pasado de una presión fiscal de 20 puntos a 32 puntos, y muchos dicen, pagar más impuestos. Bueno, pero el impuesto, como decía Guillermo Armán, mirá que cita, es el precio de la civilización y no es precisamente un socialista o un populista el que estoy citando. Y 32 puntos del producto es lo que tiene Brasil, lo que tiene Estados Unidos, lo que tiene Inglaterra. No hablemos de los 40 y tantos de Francia o de los cerca de 50 de Suecia, países muy capitalistas ellos. Por lo tanto, recuperar la idea de nación, que creo que es lo que no ha entendido el arco opositor, que Cristina recupera esa idea de nación y proyecta esa Argentina hacia la modernidad. ¿Y qué es la modernidad? Es un país integrado socialmente para adentro y soberano hacia afuera. Por lo tanto, si nos acusan de que nos interese la caja, y bueno, nos interesa que hoy, por ejemplo, se redireccionen los subsidios. Nosotros no somos de aquellos que quizás sin duda y de buena fe, decían, les hablamos con el corazón y nos contestaron con el bolsillo. Pugliese, que es una persona totalmente fue una persona totalmente respetable por demás, Digo, que no queden dudas sobre el tema. Pero nosotros le hablamos al mercado desde la política, en el interés mismo del mercado. Digo, la visión de conjunto que tiene el gobierno nacional solo se puede tener a través de la construcción de determinados resultados o determinados objetivos políticos cuya instrumentación es económica. El hecho de que efectivamente haya personas que uno conoce hace muchos años y que de repente son jefes de gabinete o ministros, y bueno, a uno le entusiasma porque uno dice, bueno, son buenas personas que están en puestos de decisión y que van a obrar del mejor modo posible para resolver los problemas cotidianos de los argentinos, que nos quedan muchos todavía por resolver. Y abusando de esta cosa pedagógica que tenés sobre la economía, que pocos kirchneristas de los que vienen tienen. Bueno, es que soy sociólogo. Bueno, eso no sé si te sumo, te resta, pero seguimos. ¿Cómo imaginas? El kirchnerista me suma entonces. ¿Cómo imaginás el año que viene? Quiero decir, ¿cómo se lo contás a la gente? ¿Cómo es el año que le espera a buena parte de la gente? ¿Cómo es el año que le espera a la clase media, que está asustada probablemente por la cuestión de los subsidios? ¿Cómo imaginás el año que viene respecto a la inflación, que muchos dicen que
va a ser menor, pero porque se enfría. ¿Cómo lo imaginás en la vida cotidiana? Nosotros no enfriamos, nosotros integramos. Eso me parece que hay que salir de las temperaturas y de los nubes y de pasar a la cuestión de saber que nuestro objetivo es un modelo de desarrollo industrial con justicia social, desde el punto de vista del modelo económico. Hay un proyecto nacional que llevamos adelante, que tiene sus raíces en las mejores tradiciones populares argentinas, y eso lo tratamos de plasmar en acciones económicas. Esas acciones económicas son coherentes, son sustentables, funcionan. La sociedad, evidentemente, con el 54,11% de los votos, le ha dicho a Cristina, nos gusta tu estilo, nos gusta tu modo de... es para allá, exactamente, ese es el camino. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que debatir en el Congreso en las semanas que vienen es precisamente dar un presupuesto, que es la cuantificación del deseo, es la cuantificación del proyecto político, y que se compone de tres cosas para mí. Se compone de las demandas que hay que atender, se compone de la solvencia fiscal que uno tiene que tener y se compone de las decisiones políticas. Entonces, en ese trilema uno tiene que moverse para efectivamente ir avanzando e ir construyendo, pero sobre bases sólidas. No diciendo, por ley voy a hacer tal cosa, porque por ley un peso valía $1 y terminamos con 14 monedas, un país disuelto y un presidente que se fue en helicóptero. Entonces, teniendo la responsabilidad del gobierno, que implica mucho rigor metodológico y una consistencia muy fuerte a la hora de tomar decisiones, sabemos que vamos a seguir en un horizonte de previsibilidad para que se puedan hacer las inversiones, para que las pymes puedan invertir. Pero la pyme va a invertir si enfrente tiene un mercado solvente, si hay gente con dinero del otro lado que le compra el producto. ¿Dónde está la confianza en todo esto? Por eso no, primero hay que generar confianza, dice el arco opositor o dicen los sectores del establishment. ¿Qué confianza? La confianza de entregar la soberanía como lo hacen muchos países de Europa, como lo hizo la Argentina en decenios pasados. Eso no genera confianza, por el contrario, los inversores van a ir a los lugares donde efectivamente la economía tiene perspectiva de crecimiento y la economía argentina las tiene para este año. Entonces nuestra tarea como legisladores es, tomando la agenda parlamentaria del gobierno, darle cuerpo legislativo a través del instrumento presupuestario y decir, bueno, aquí están los ingresos, aquí están las inversiones, nosotros vamos a distribuir todo este dinero según estas pautas para construir un estado de bienestar. La última. Contale, si querés, a un ciudadano que no va a tener tiempo de leer el presupuesto que ustedes están trabajando, ¿en qué se va a gastar la plata? El 60% va a todo lo que es finalidades sociales. Vamos a gastar de 505.000 millones, casi 200.000 en prestaciones de seguridad social, 25.000 millones en asignaciones familiares, que incluye la asignación por hijo. En Argentina trabaja... Todo eso es el 60%. Y Argentina trabaja 6.000 y algo, no, porque lo que pasa es que yo estoy pensando políticas sociales, política de educación. No, va a pensarlo en porcentajes porque... pero también es importante ir a las cifras absolutas. De coparticipación van 132.000 millones, regímenes especiales 32.000, de subsidios habíamos presupuestado 75.000, para la energía 41.000, para el transporte 19.000. Nosotros estamos reconstruyendo algo que en Europa están rematando en este momento, que es el estado de bienestar, que es considerar que una persona, por nacer en un lugar, por ser ciudadano o ciudadano de un país, tiene determinados derechos, desde la asignación universal por hijo hasta las pensiones que se le da a las personas que están en una determinada situación. Bueno, nosotros creemos en el Estado social. Ahora, ese Estado social hay que financiarlo, no es una cuestión de hacer una hermosa ley y de creer que el mundo es bueno y que todo va a dar un poco de lo suyo. El hombre bueno, dicen uno, pero es mejor si cumple con las reglas y con las normativas. Tratamos el tema del presupuesto, tratamos la ley de lavado, tratamos la ley de tierras, trataremos el tema del peón rural, el tema de la tierra. Hay muchas cosas en agenda para que efectivamente la transformación de la Argentina vaya siendo un lugar en el cual el máximo logro de gestión de los últimos 8 años es haber recuperado el futuro, es pensar que uno va a vivir mejor en los años que le quedan y que los hijos de uno van a vivir mejor que uno. Y que quizás sea una de las características de la Argentina. Que, por cierto, Sarmiento pensó a su manera. Muchas gracias por venir. No, por favor. Es otro debate. No entiendo la necesidad de pelearse con Sarmiento. No, no me peleo, es que además es lindo pelearse con... Pero además es lindo pelearse con pensadores importantes. No, ni yo voy a ser acá el defensor. Pero bueno, a veces me parece que es como una mirada donde se ve solo una parte de él, se tiende a subrayar
si querés, algunos aspectos y a desconocer otros, pero... No, yo lo tomo a Sarmiento en su totalidad. Digo, el Sarmiento escritor para mí es insuperable, el Sarmiento de la Guerra del Paraguay es un genocida. Por eso lo vamos a hacer. El debate hay que hacerlo, está bien. Pero para eso tenemos el programa, así es lo que más nos gusta. En 3 minutos...